Vamos a descifrar el poder de los flujos de trabajo en la automatización del marketing digital del negocio de los quesos artesanales. ¿Okay? Hacer quesos artesanales con fines empresariales va más allá de hacer queso. Yo me di cuenta, y les voy a contar una historia, ¿no? Yo me di cuenta que cuando estaba haciendo quesos, bueno, me ponía a hacer quesos, me salían los quesos espectaculares. Todavía me salen, pero entonces a veces se me abollaban los quesos, no podía, no sabía, no los vendía, pues. El queso me pasaba la vida de aparador, entonces no salía el queso. Podía ser el primer queso, el mejor quesero del mundo con 4 premios internacionales, pero la caja registradora vacía porque no hay venta. Entonces, hacer queso implica manejar elementos como permisos sanitarios, manejo de empleados, pago de impuestos y, como les digo, el más importante, ventas. Sin ventas no hay negocio. Y eso aplica a cualquier negocio, incluyendo el negocio de los quesos artesanales. Yo diría que vender es un arte. Es un arte, sí. Y hoy en día eso se hace a través del Internet y a través de las redes sociales, ¿no? Y por supuesto a través de publicidad que se paga en Google, entre otros recursos que hay por allí, ¿no? Hoy en día. El problema es que ya la publicidad pagada no era como antes, que se llamaba al periódico de una revista y los publicistas, mi papá era publicista, le hacían caso a uno y entonces el dibujante, el dibujante del publicista hacía un boceto de lo que se iba a hacer y eso se publicaba, era aceptado por el cliente y una vez que era aceptado se publicaba y en fin se aceptaba y salía, ¿no? Ahora esas publicaciones pueden ser gratis, no hay que pagar nada, que en el ámbito de las redes sociales se dicen que son orgánicas. Cuando uno dice, no, que el post tuvo tantas publicaciones, bueno, publicaciones, si no se pagó nada, fueron orgánicas, pero si se pagó, no fueron orgánicas, fueron pagadas. Entonces, la mala noticia es que ponerse a hacer esos posts en Facebook, en Instagram, en TikTok, que ahora es X, en LinkedIn, en Google, y cuántas plataformas haya por ahí, eso nos va a tomar todo el día. Y no podemos hacer más nada sino publicar, estar con el teléfono en la mano. Y es por eso que los técnicos de Internet, basados en las rutinas de los programas de computadora, crearon una especie de robots que hacen que el trabajo sea más fácil para uno. ¿Okay? O mejor dicho, ellos hacen el trabajo por nosotros. Y hoy quiero analizar con ustedes la definición de los que se llaman workflows, flujos de trabajo, y su importancia estratégica. También quiero analizar con ustedes su diseño, la interacción, esa interacción que es crucial entre la automatización y la segmentación. Ya les voy a hablar más al respecto de lo que significa eso. Y les voy a dar algunos ejemplos prácticos y las herramientas que están en el mercado para que ustedes sepan que existen, ¿no? Porque a veces no saben que existen. Entonces, ¿qué son los flujos de trabajo en la automatización del marketing de nuestro negocio de quesos artesanales? ¿Okay? Un flujo de trabajo en marketing digital es como una coreografía automatizada que guía a los usuarios a través de una experiencia personalizada. ¿Okay? Por supuesto, diseñada por nosotros. Y va desde el primer contacto hasta la conversión. ¿Qué es la conversión? La venta. Pero ¿cuál es su verdadero impacto? Pregunto yo. Yo diría que la verdadera magia de los flujos de trabajo está en la capacidad para personalizar esa interacción con los usuarios. Y esto no solo aumenta la relevancia de las campañas, sino que también maximiza las posibilidades de conversión. En otras palabras, personalizar esa experiencia con el cliente, ¿ok? Para que la campaña vaya acorde al cliente, a nuestro cliente ideal, a nuestro dream client. Y eso se va a traducir en ventas. ¿Cómo se hace un flujo de trabajo? ¿Okay? ¿Cómo se hace? A mí me costó mucho.
pero aprendí. Y si aprendí yo, ustedes aprendieron, van a aprender. Entonces, crear flujos de trabajo, pero que sean efectivos, es decir, que traigan venta, implica hacer un diseño estratégico que entienda el viaje del cliente, la experiencia del cliente. ¿Ok? Y en este caso, probando nuestros quesos artesanales. Desde la segmentación por estratos hasta la personalización del contenido, cada paso del workflow debe estar alineado con los objetivos que estamos buscando, con los objetivos, en este caso es la venta de los quesos. Bueno, ya les voy a dar más al detalle al respecto, ¿ok? En este diseño del workflow es importante que se aseguren que cada interacción con nuestro cliente ideal sea relevante y que sea efectivo. Y aquí les voy a dar un paso a paso para crear flujos de trabajo que estén asociados a nuestro negocio de quesos artesanales. O dicho de otra forma, vamos a crear un workflow para nuestra fromagerie. Entonces, el paso 1 que tienen que hacer es, primer paso, mapear al cliente, mapear ese viaje del cliente. ¿Qué es el mapeo? El mapeo consiste en entender a nuestro cliente ideal, a nuestro cliente potencial, ¿ok? Cómo nuestros clientes potenciales interactúan con nuestro negocio de quesos artesanales. Y eso va desde el primer momento hasta que se convierte, desde el primer momento que entran en contacto con nosotros, hasta que se convierten, perdón, en clientes y más allá. Lo voy a explicar de otro modo. Imagínense que están dibujando un mapa en que les muestra todos los pasos que alguien pudiera dar a conocer en nuestra empresa. Esto incluye visitar nuestro sitio web, descargar cosas, hacer clic en los anuncios y cualquier otra cosa que puedan hacer los clientes mientras exploran lo que les estamos ofreciendo. Al entender esa experiencia de nuestro cliente ideal o nuestro potencial cliente, podemos ver dónde las personas pueden tener preguntas o pueden tener dudas y cómo podemos guiarlos de manera más efectiva hasta que se conviertan en clientes, hasta que le den a la tarjeta. Es como tener un mapa detallado que los va a ayudar o que nos va a ayudar a nosotros a saber a dónde ir y a dónde llegar con nuestro cliente. ¿Ok? El paso número 2 es la segmentación. Esto se llama en marketing segmentación efectiva. Haciendo un paréntesis, ¿por qué les explico todo esto de marketing y no de queso? Porque como les digo, hacer queso va más allá, para negocio, hacer queso va más allá que hacerlo. También hay que venderlo. Entonces, estas técnicas son importantes que ustedes las sepan. Entonces, en el caso de la segmentación, basándonos en la información que recopilamos en el punto anterior, ¿verdad? Que es el del mapeo, hay que segmentar a nuestros clientes, a nuestros usuarios en grupos. Y esa segmentación puede ser demográfica, puede ser basada en comportamientos, en intereses del cliente o en cualquier otra categorización que ustedes crean y que sea relevante para su negocio. Lo pueden poner por edad, en fin. Y esta segmentación les va a permitir la personalización efectiva de las campañas que ustedes hagan. ¿Okay? Punto número 3 o paso número 3. Hay que definir unos objetivos de marketing por segmento. ¿A qué me refiero eso? Ya que cuando tengan el segmento ya identificado, segmento 1, segmento 2, segmento 3, ¿okay? Debemos establecer objetivos de marketing que sean específicos y acordes a ese segmento. Cumplir con esos objetivos es lo que eventualmente nos va a llevar la venta. Y les voy a dar algunos ejemplos de objetivos para que los tengan, ¿no? para que entiendan mejor. Por ejemplo, un objetivo. Están buscando nuevos leads. Leads son contactos, nuevos potenciales clientes. O están buscando convertir más ventas. O lo que quieren hacer es fomentar la lealtad con el cliente. Esos son los objetivos. Entonces hay que ser claro en los objetivos porque de allí van a partir nuestras campañas publicitarias.
Y eso nos va a guiar en la creación del contenido que vamos a hacer y las llamadas de acción para que el cliente le dé clic. Entonces, ese es el paso 3. El paso 4 es ahora, ya después que tenemos todo eso y los objetivos claros y los segmentos definidos, viene el paso 4, que es la creación del contenido. Entonces, ya no se vendía como se vende antes. Hey, cómprame aquí, meta la mano, meta la mano. No, ya no se hace así. Ahora hay que crear contenido. Por eso que ustedes están aquí toda la semana, porque quieren ver mi contenido. Y eventualmente me compran algún producto. ¿Ok? Entonces, esa es la técnica. ¿Ok? Con los objetivos claros, debemos desarrollar ese contenido, como les digo, ¿no? Y ese contenido tiene que ser relevante y que resuene en cada segmento. Y esto podría incluir, por ejemplo, correos electrónicos, alguna guía descargable, algún contenido que sea descargable, alguna oferta, un cupón, o cualquier otro material que se alinee con las necesidades de ese grupo. Y les voy a poner un ejemplo. Es más, les voy a poner, creo que 3 o 4 ejemplos. Vamos a ver. Vamos a suponer, para un segmento, vamos a llamarlo segmento 1, que son los profesionales que ganan $100,000 al año, por decir algo. Ahí podríamos hacer un correo electrónico que destaque nuestros quesos curados y nuestros quesos fuertes. Entonces, con una oferta especial de descuento por la compra, que puede ser un paquete, una suscripción, un grupo específico de quesos que incluya variedades, en fin, y que sean fáciles de disfrutar. Otro ejemplo puede ser para un segmento número 2, que serían, por ejemplo, novatos que están empezando en el mundo de los quesos. Podríamos hacer un video tutorial que sea divertido, que tenga engagement, ¿verdad? Que sea pegajoso y que sea sencillo sobre cómo apreciar y degustar los quesos artesanales. Y ese video lo acompañamos con un cupón de descuento para la compra de un paquete de degustación que incluya variedades que sean fáciles de disfrutar y que sean ricas, pues, que sean sabrosas. Otro ejemplo puede ser otro ejemplo de segmento, pudieran ser clientes frecuentes. Allí podríamos hacer una invitación exclusiva, por ejemplo, a un evento virtual o un reto de quesos para nuestros clientes más fieles. Podríamos incluir, digamos, una presentación exclusiva de nuestros nuevos quesos, de nuestro nuevo catálogo, y por supuesto con un descuento especial durante el evento. ¿Ven cómo se concatena todo, no? En cada caso, el contenido debe ser adaptado a las necesidades y a las preferencias específicas de cada grupo, ¿no? De cada segmento. Y esto nos va a ayudar a que la comunicación con nuestros futuros clientes sea más relevante y personalizada. Ya los correos ahora los hacen personalizados, pero todo eso se hace automático. Ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar cómo que se hace eso, ¿ok? Entonces, eso va a aumentar las posibilidades de que cada segmento se sienta atraído, porque al ser personalizado se siente atraído y se sienta comprometido aún más con nuestro negocio y, por supuesto, con nuestros quesos artesanales. El paso 5 es la implementación de la automatización. Como les dije, todo el día posteando y posteando y posteando va a consumir todo nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces debemos entonces utilizar una plataforma que haga eso por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Debemos configurar el flujo de trabajo, hay que configurarlo. Y para eso se utilizan lo que se llaman disparadores. Se llaman triggers en inglés, ¿no? Esos disparadores. Y esos disparadores deben ser adecuados para que los flujos de caja trabajen correctamente. Y como les digo, se disparen cuando los usuarios entren de manera voluntaria, por supuesto, al workflow. Estos workflows van a guiar al cliente de manera automática a través de todo el proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de automatización para el caso de los segmentos que les acabo de decir ya, ¿no? Bueno, por ejemplo,
Para el caso del segmento 1, que son los que ganan 100,000 y que son amantes de los quesos fuertes, pudiéramos hacer un workflow que se active cuando el cliente se suscribe, por ejemplo, a nuestro boletín o al newsletter y que muestre interés por los quesos fuertes que están en el boletín. Y en este caso, la acción automática del workflow le va a enviar automáticamente al cliente un correo. Le envía un correo de bienvenida con los detalles sobre nuestros quesos, en fin, y una oferta de descuento del 10%, por decir algo, en su primera compra. En el caso de la automatización del segmento, lo que son los novatos, el disparador del workflow pudiera ser cuando descarguen nuestra guía, cuando quieran que le den al clic del funnel, descarga nuestra guía. Ustedes ponen un post, descarga mi guía gratis para aprender a hacer queso, por ejemplo. Entonces, cuando ellos le den el clic a ese botón, eso activa el workflow. ¿Okay? Y en este caso, en la plataforma, la acción le enviaría al cliente del segmento 2 y de forma automática una serie de correos electrónicos educativos que incluyan, por ejemplo, un video tutorial, puede ser la guía que les acabo de explicar sobre cómo apreciar quesos artesanales, junto con un cupón de descuento del 15%, ¿verdad? En un paquete de degustación, por decir algo. Entonces, pero todo eso lo hace el workflow, eso no lo hace uno. En el caso del segmento 3, por ejemplo, de los clientes frecuentes, el disparador del flujo del workflow sería identificar clientes que hayan comprado más de 3 veces en el último año, por decir algo. En este caso, la acción del workflow de la plataforma sería enviar a esos clientes una invitación automática a un evento virtual y que este evento virtual es VIP solamente para los clientes fieles. Y le pudiera decir, por decir algo, les diría a los clientes, por decir algo, o les enseñarían nuestro nuevo catálogo de quesos VIP con un descuento del 25% válido nomás durante el evento, o del 30% válido nomás durante el evento. Esos flujos de automatización o esos workflows van a asegurar que cada segmento reciba la información que más le interesa y en el momento adecuado, sin requerir la intervención humana, ¿okay? Sin estar ahí pegado todo el tiempo al teléfono. Esta automatización garantiza una experiencia personalizada a cada cliente en el momento apropiado, ¿ok? Y ya después que se pasa, que ya se tiene el workflow armado, viene el paso 6, que es las pruebas. Hay que hacerle pruebas al workflow. Hay que probarlo y hay que optimizarlo constantemente. También hay que medir su rendimiento. Y debe ser ajustado este rendimiento según los resultados que estemos obteniendo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, los flujos funcionan, pero no traen ventas. Ahí entonces hay que cambiar el email o el video y ofrecer más descuentos o darle más información relevante sobre qué son más interesantes. En fin, hay que hacer un pequeño tweak, hay que hacerlo más, digamos, poner un título que se genere curiosidad, que genere conflicto. Esas son las claves, ¿no? Entonces, la personalización efectiva es un proceso, o dicho de otro modo, hacer todo ese proceso es una curva de aprendizaje que nunca termina. Adaptarse al mercado, en fin. Paso 7, hay que analizar los resultados. Hay que analizar los resultados cuando ya optimizado todo. Hay que medir el rendimiento, ¿cierto? Y para eso se utilizan unas herramientas analíticas que miden el rendimiento de nuestros workflow, de nuestros flujos de trabajo. Debemos examinar, por ejemplo, la tasa de conversión. ¿Okay? ¿Cuántos entraron? Tantos. ¿Cuántos compraron? Tantos. Ahí se calcula la tasa de conversión. ¿Cómo fue el engagement? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos comentarios tiene? Todo ese es el engagement. Y también hay otros indicadores, ¿no? El click-through rate. Todo eso está documentado, ¿no? También es bueno solicitarle a nuestros clientes de vez en cuando que nos retroalimenten con información, ¿verdad? Que
que les pareciera. Puede ser una encuesta, y de esa manera ajustamos nuestras estrategias según nuestros intereses. Y el último paso es la escalabilidad y la adaptación. ¿Okay? Ya que estamos seguros de que nuestro workflow funciona y que de tantos que entran, por decir algo, si entraron 100 personas y compraron 3, ya sabemos que tenemos un 3% de conversión. Entonces, si gastamos, por decir algo, $20 y con $20 tenemos 3 ventas, ok, y ya lo tenemos más o menos, como decimos en Maracaibo, lo tenemos más o menos caricanteado. Perdónenme mi maracuchada. Entonces, si lo tenemos, si de esos $20 tengo 3 ventas, si invierto $2,000, tengo 300 ventas. Ese es el escalado, ¿no? Entonces, debemos asegurarnos de que nuestros flujos de trabajo sean escalables. Si el flujo de trabajo que estamos haciendo no se puede escalar de la forma como les estoy diciendo, no vale la pena que lo hagan. Entonces, porque de esa forma el negocio va a crecer exponencialmente. ¿Okay? Y eso les va a ayudar a aumentar sus ingresos. Ahora bien, les dije que para hacer los workflows debemos activar los disparadores para que el robot haga todo el trabajo, ¿cierto? Les dije todo eso. Pero no se terroricen y no piensen que eso es muy difícil. Si aprendí yo, como les dije hace rato, que tengo 62 años, ustedes van a aprender. Por supuesto, hay que practicar, hay que usarlo, y para aprender lo que hay que hacer es usarlo. Entonces, también hay unas plantillas que hacen eso por nosotros, y no hay que mortificarse tanto. Entonces, les voy a dar algunos nombres de plataformas que son líderes en el mercado. Ninguno me está pagando comisión, simplemente lo que quiero es ayudarlos para que ustedes también lo hagan. Y está, por ejemplo, una que se llama HubSpot. Su característica clave es automatización de los correos electrónicos. ¿Okay? Ellos hacen análisis del comportamiento del usuario, gestionan gestión de contactos y también hacen análisis de marketing. Son ideal para gestionar la relación nuestra relación con el cliente. Podemos personalizar campañas con HubSpot y también medir la efectividad de las estrategias. Ellos tienen unos analytics que dicen la tasa de conversión, en fin. Otra plataforma, MailChimp. MailChimp también automatiza correos electrónicos, segmenta la audiencia, tiene la opción para segmentar la audiencia. También pueden crear campañas con MailChimp, tienen plantillas, yo la he usado mucho. Sirve para enviar newsletters, ¿okay? De forma automática. Sirve para enviar promociones y sirve también para enviar información sobre actualizaciones de nuevos productos, ¿no? Otra plataforma es ActiveCampaign. Su característica clave es la automatización del marketing por correo electrónico. También hace segmentación y también hace seguimiento del comportamiento del usuario. ¿En qué nos beneficia en el negocio de los quesos artesanales esta plataforma? Permite hacer campañas personalizadas, altamente personalizadas. No el nombre, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Viste, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste? Y eso va desde correo electrónico de bienvenida hasta recomendar productos, ¿no? Es más, esos workflows son tan poderosos que cuando el cliente se registra y da, por ejemplo, ustedes le meten en el formulario, ustedes le ponen la fecha de nacimiento, el mismo workflow, el día de su cumpleaños, le manda un correo automático y le dice, hola, hoy es tu cumpleaños, mira qué tal, felicitaciones por tu cumpleaños. Como regalo de cumpleaños te vamos a dar un cupón de tanto de por ciento de descuento. Todo eso es automático. Entonces, bueno, todo eso lo hace el workflow. Y se puede hacer con estas plataformas. Otra plataforma es GetResponse. Su característica más importante es que también automatización de correo electrónico, tiene landing page para capturar leads, para capturar potenciales clientes, prospectos. ¿En qué nos beneficia? Bueno, porque eso nos ayuda a aumentar nuestra lista de correo,
Lead significa potenciales clientes. Captura los correos electrónicos. Ustedes, por ejemplo, les mandan un newsletter. La plataforma les captura el correo y ustedes después le pueden mandar correos automáticos a ese cliente y le ofrecen contenido, información relevante y al final le hacen la oferta. ¿Okay? Eso facilita la construcción de relaciones con el cliente. Entonces, para resumir este punto, al escoger la plataforma adecuada, o elegir la plataforma adecuada, es esencial que consideremos las necesidades específicas de nuestro negocio de quesos artesanales. También es importante que consideremos, cuando estamos escogiendo la plataforma, si la plataforma es fácil de usar o es fácil de aprenderla. Si tiene capacidad de personalización con el cliente. Si no lo tiene, no vale la pena que la compremos. ¿Okay? Por supuesto, hay que verla, ¿no? Si quieren saber algo más de plataformas, pueden escribirme y con mucho gusto los ayudo, los asesoro. ¿Okay? Todos esos aspectos son importantes y es importante que los consideremos, ¿verdad? Para que esa estrategia de marketing automatizado en nuestro negocio de quesos artesanales sea exitosa.